pues yo quería compartir con vosotros una reflexión pequeñita de unos versículos que me gustaron mucho esta semana, que está en Lucas 10, el versículo 21 voy a leer. Lucas 10, 21 dice: En esa misma ocasión Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo y dijo: Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esta manera. Bueno, pues esto lo dice Jesús justo después de este momento, ¿no?, en el que encomienda a 72 discípulos que vayan en parejas por los pueblos, por las ciudades, compartiendo, ¿no?, del reino, de las buenas nuevas. Y bueno, cuando regresan estas personas a Jesús, venían asombrados, venían maravillados, ¿no?, porque le dicen en el versículo 17: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Bueno, ya a nosotros nos parece increíble, pero si me pongo en el momento ese que estaban viviendo ellos, era algo asombroso, ¿no? Lo que Dios estaba haciendo a través de ellos, el poder que les había dado. Y Jesús les dice que sí, que les había dado autoridad sobre todas estas cosas, pero que no se alegren de eso, que se alegren de que sus nombres están escritos en los cielos, ¿no? Y justo, bueno, esto es una cosa que a mí me gusta mucho porque, aunque me parece increíble y asombroso y Dios hace cosas extraordinarias y queremos mucho más de eso, lo más increíble y lo más maravilloso es que la salvación, ¿no?, que no merecemos y que Jesús no completó esa obra. Y en ese contexto es en el que Jesús dice esto, que estas cosas se las reveló el Señor a los que son como niños, no se los reveló a los que se creen sabios e inteligentes. Yo me siento muy identificada aquí. Y inmediatamente después esto me llevaba a pensar en lo que dice el apóstol Pablo, ¿no?, en 1 Corintios 1, déjame buscar el versículo, el 27, 1 Corintios 1, 27, que dice: En cambio Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Y bueno, me parece que Pablo iba en esa línea de lo que dijo Jesús, ¿no? Hace poco alguien dijo una frase que me dejó, digamos que pensando mucho en eso, y cuando leí esto yo creo que es por eso que me tocó tanto, porque esta persona, hablando de la sabiduría, dijo, es que si tú conoces a Dios y Él te ha salvado, da igual que no tengas más conocimientos, da igual que no hayas estudiado, que en esta vida no sepas nada más. Si conoces y has conocido al Señor, tu sabiduría es mayor que toda la sabiduría, porque te ha salvado de la muerte. Y fue una manera de verlo que me impactó mucho, ¿no? Y con esto no quiero decir que no sea bueno prepararse ni tener preparación, sino todo lo contrario. Pero sí que es muy chulo, ¿no?, la manera en que Dios hace las cosas y que Dios nos ha escogido, y ha escogido a personas sencillas, porque si miramos, por ejemplo, a los discípulos, pues eran personas muy sencillas, y Dios utiliza precisamente eso para glorificarse a Él, ¿no? Así que bueno, yo pienso que esto es un motivo más que suficiente para estar súper agradecidos. Y bueno, por eso estamos aquí, para ser agradecidos, para alabar a Dios y también para escuchar más de Él, porque yo, no sé vosotros, pero yo no me conformo, yo quiero ver más y seguir más. Así que nada, oramos.
Bueno, pues esta vez a ver si va. Buenas tardes. Decía que hoy se habló mucho de oración y de lo que queremos compartir hoy es precisamente de eso, de la oración. Y vamos a centrarnos en Hechos 12. No vamos a leer todo, voy a hacer un resumen hasta el versículo 12. Y bueno, en este pasaje aparece Herodes Agripa. Aunque dice Herodes, el rey Herodes, este Herodes era Herodes Agripa I, que era nieto de Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el que mató a los niños, ¿no? Menores de 2 años, cuando Jesús nació. Bueno, y este hombre, que era todo un elemento, ¿no? Decide maltratar al pueblo de Dios. Hoy se hablaba también de persecución y precisamente en la escuela yo estos días estoy compartiendo acerca de la iglesia perseguida y estamos estudiando el tema, ¿no? Pero el tema de la persecución cada vez es mayor en todo el mundo, ¿no? Desgraciadamente la iglesia perseguida cada vez se extiende a un número mayor de creyentes, ¿no? Y de naciones. Entonces, Herodes Agripa, como decimos, decide maltratar al pueblo de Dios, mata a Jacobo, el hermano de Juan, es decir, a Santiago, y para agradar a los judíos, pues prende a Pedro, que es custodiado en la cárcel por 4 grupos de 4 soldados cada uno, y se propone sacar al pueblo a Pedro. Pero mientras tanto, aquí está el quid de la cuestión, y pienso que es lo más importante de este pasaje: la iglesia hacía oración por él. Y como consecuencia de esta oración, que dice que muchos estaban orando, dice que el ángel se presenta y le libra milagrosamente. Le toca en un costado, le despierta, las cadenas se le caen de las manos, cruzan varias puertas, llegando al exterior de la cárcel. La puerta de la cárcel exterior se abre sola y después de acompañar una calle a Pedro, el ángel se va. Y de repente, pues, Pedro se da cuenta de que lo que vivió no era una visión, como él creía en un principio. Y dice así: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, es decir, el escritor del Evangelio, Juan Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Fijaos, muchos, ¿sí? Yo francamente creo en la oración en grupo. Pienso que tiene mucho poder. Por eso nosotros nos reunimos aquí con esa esperanza de que al estar reunidos podamos orar. Incluso hay temas candentes, como considero que puede ser el evangelismo, que deberíamos repetir con frecuencia y deberíamos orar por ello. Cuando yo me convertí, precisamente hubo un avivamiento, empezamos a convertirnos varios, aquello parecía muy fácil, ¿no? Y porque, bueno, yo considero que, entre otras cosas, los creyentes estaban todos orando en un pinar, se reunían todos los días y oraban en un pinar para que Dios agregase gente al Evangelio. Y efectivamente así ocurrió. Y pasó un tiempo y empezamos a notar que ya no era tan fácil hablar de Cristo. Sin embargo, gracias a la oración aquella, yo creo que muchos se convirtieron, ¿no? Entre ellos Antonio, de aquella época, vamos. Y entonces dice que muchos estaban orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode,
que oiríais hablar de ella, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Fijaos con qué fe estaban orando, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: hombre, es su ángel, es su fantasma, es un fantasma. Pedro presentado en forma de ángel. Mas Pedro persistía en llamar: escuchad, diría él. Y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Bueno, estos hechos se producen después de abrirse la puerta para los gentiles, para la predicación de los gentiles. Pedro había tenido una visión, por eso, quizá influido por eso, pensó que lo del ángel en esta ocasión era otra visión. Ocurrió esta visión en aquella terraza en la que Dios le hace ver un lienzo en la cual se veían toda clase de animales terrestres y aves, y Dios le dice a Pedro: mata y come, dándole a entender que ningún animal era inmundo a partir de aquel momento y que se podían comer de todo con acción de gracias, y que la puerta entonces era abierta para los que no eran pueblo de Dios, es decir, para los gentiles. Entonces es cuando en el capítulo 10 el centurión Cornelio se convierte y es el primer gentil que lo hace. Entonces Pedro en el capítulo 11 sube a Jerusalén y dice que los judaizantes, los que seguían creyendo en la ley y anclados a ella, pues discutían con Pedro y no creían en la gracia, ¿no? Se abre, por lo tanto, a partir de entonces, el periodo de la gracia, precisamente en este capítulo 11. Y dice, empieza el capítulo, en el versículo 3, dice que viendo que al matar a Jacobo, hermano de Juan, había agradado a los judíos, Herodes se dispone a prender a Pedro, ¿no? Herodes quería agradar a los hombres. Fijaos, viendo que le había agradado la cosa a los judíos, pues quería agradar a los hombres, ¿no? Y por eso prendió a Pedro, para tener contentos a los judíos y que no le causaran problemas. Pero con esta acción, en realidad lo que hizo un poco fue aguarle la fiesta a los creyentes. Se estaban convirtiendo muchos, y el enemigo de nuestras almas siempre tiene que armarla, ¿no? Como sea, para desanimar. Entonces a veces nosotros, por agradar a los hombres, podemos causar un perjuicio a otros. En este caso, Herodes causó un terrible dolor a los creyentes por haber querido agradar a los hombres. Y nos dice en el versículo 4 que habiendo tomado a Pedro, pues lo puso en un grupo de 4 soldados. Cada grupo tenía 4 soldados para que le custodiasen y según se da a entender en el pasaje, 2 seguramente estaban fuera de la puerta y 2 estaban custodiándole a él, sentados con él a su lado, y para colmo lo tenían con cadenas. ¿Por qué tanto temor? Era un preso normal y corriente, ¿no? Aparte de que Pedro podría tener fama de violento por
haber sacado la espada, ¿no? Y haber cortado la oreja al siervo aquel. Pero Pedro ahora era una persona que no había demostrado en ningún momento violencia. Entonces, fijaos que en el fondo yo creo que Herodes tenía miedo porque sabía que allí pasaba algo sobrenatural, ¿no? Que Dios estaba detrás del asunto. Entonces eso le daba miedo, ¿no? Y quería exponer a Pedro como un trofeo, sacándole al pueblo para exhibirle. Pero, ¿qué pasó? Que la iglesia hacía oración por él. Si algo nos preocupa, si tenemos cualquier necesidad, por favor, no paremos de orar, porque no sabemos en qué forma ni cuándo Dios nos va a dar la respuesta. Estás loca. Ellos no creían, en el fondo, que les fuera a contestar Dios. Oraban un poco por rutina. Nosotros aquí quizá también a veces hacemos lo mismo, ¿no? Oramos, tal vez, pues, bueno, hay que orar, oramos. Pero en el fondo, si Dios diera una respuesta sobrenatural, un milagro, a lo mejor nos sorprenderíamos, ¿no? Pues aquí está Pedro metido en la cárcel, blindado, todos armados hasta los dientes. Parecía imposible que Dios actuara. ¿Quién podría decir que se creería eso? Y cuando lo iba a sacar a Pedro, este hombre Herodes, para exhibirle, Dios intervino yo creo que por la oración del pueblo, ¿no? Fijaos, quería sacarle como si fuera un mono de feria. Pero es como si Dios dijera, mira, hasta aquí hemos llegado. Es como si Dios dijera, a mi servidor no vas a exhibirlo como un mono de feria. Es como si Jesús dijera, a este Pedro que ha pasado tantas peripecias a mi lado, a este no va a pasarle eso que quiere hacer Herodes. Dios nos olvidaba de su promesa. Dios estaba cumpliendo su promesa. Pero, ¿qué hubiera pasado si Pedro hubiera sido humillado, sacado al pueblo? Bueno, Jesús nos dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Yo siempre que leo esto me acuerdo de la iglesia perseguida a lo largo del mundo. Como muchos cristianos no merecen en absoluto que los maltraten y sin embargo los están maltratando. No merecen en absoluto que los metan en una cárcel y que los torturen y sin embargo los están metiendo en la cárcel y torturando. Porque esto se está cumpliendo. Amén. Y sucede entonces, volviendo al pasaje, algo sobrenatural. Cuando menos se lo pensaban todos, se presenta un ángel en medio de una luz, toca a Pedro en el costado para que se despertase y las cadenas se le cayeron de las manos. Cuando oramos debemos esperar un milagro. Debemos esperar que suceda algo que cambie la situación comprometida que estamos viviendo. Si Dios lo quiere, bien, y si no, pues yo creo que debemos seguir orando igual, ¿no? Orad sin desmayar. A veces suceden milagros en nuestra vida, a veces
suceden cosas increíbles y eso es lo que sucedió. Lo imposible en aquel momento Dios hizo que se cumpliera. Yo creo que nosotros todos hemos visto a veces milagros, ¿no? Cosas que ni siquiera tú mismo te creíste cuando sucedieron. Estabas orando, sí, por ellas, pero cuando sucedieron ni siquiera lo creíamos. Y en el versículo 9 nos habla de Pedro, que saliendo de la cárcel seguía al ángel, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Tengamos en cuenta que Pedro había estado dormido. Yo no sé vosotros, yo por las mañanas cuando me levanto, a veces me levanto así, que hago las cosas automáticamente, pero a veces casi echo la sal en el café, pensando que es el azúcar y cosas así, ¿no? A veces estamos como desorientados. Posiblemente eso fuera lo que le hubiera pasado a Pedro. Y por otro lado, recordemos lo que dijimos antes, que había tenido una visión. Entonces, bueno, pensó, esto también es otra visión, pero una acción directa del ángel pues no debe de ser, ¿no? Y lo que nos llama la atención es que la Iglesia estaba orando. Esto es lo que nos llama pues, poderosamente la atención en este pasaje. Y cuando Pedro llamó a la puerta, salió allí Rodi, ¿no? Qué persona tan especial, Rodi, ¿no? Una muchacha ahí que tal vez ni se acordaba nadie de él y tiene el privilegio de recibir a Pedro. Seguramente era la menos importante, pero seguramente tenía un espíritu de servicio, porque dice que fue la primera que fue a abrir, ¿no? A la puerta. Y qué importante es cuando nosotros servimos a Dios, porque a veces por servir a Dios podemos encontrarnos con cosas milagrosas en nuestro mover, ¿no? Como si en este caso. Ellos le dijeron en el versículo 15, estás con una cabra, pero ella aseguró que Pedro estaba allí, pero no lo creían, es su ángel, ¿no? Había estado orando, y dicen que eran muchos los que oraban, pero consideraban que aquello era una locura. Cuando ella dio testimonio de que Pedro en persona era el que estaba allí, piensan que es un fantasma, ¿no? Este pasaje se ha, digamos, predicado muchas veces. Yo mismo creo que en otra ocasión lo hice. A mí lo que me llama la atención es que a veces oramos y parece que lo que oramos que no va a hacer nada. Y sí va a hacer. Eso es lo que nos debe animar. Debemos venir con la esperanza de que Dios va a hacer. Parece que no pasa nada, estamos aquí orando. Yo a veces incluso me vienen pensamientos ahí y digo yo, Dios mío, qué pandilla de locos aquí. Cualquiera que nos vea de fuera dirá, pero ¿estos qué hacen aquí? Ahí orando. Sin embargo, lo que estamos haciendo es sumamente importante. No es una rutina. Estamos orando y Dios quiere contestar. Amén. Y pueden suceder milagros como queremos que así sucedan. Amén. Pues amén. Sigamos, por lo tanto, orando en estas reuniones de jueves y nosotros en casa. Y os lo dice alguien que a mí personalmente me cuesta orar,
me cuesta. Yo reconozco, creo que no es lo mío. Por ejemplo, veo ahí a Rosy, no es porque sea mi mujer, ¿no? Pero ella ora con una facilidad que yo digo, pero tú, ¿cómo te es tan fácil orar? Y ella ora, yo creo que es un don, ¿no?, que Dios nos da a algunos, un don de la oración. Hay incluso personas con el don de intercesión. Yo creo que en el medio de la iglesia hay personas con ese don. Y por lo tanto, nosotros debemos seguir orando, e incluso aunque no tengamos ese don, pero siempre creyendo que Dios va a obrar. Amén. Aunque sea el pensamiento más pequeñito, ponlo en manos de Dios, porque eso es una semilla que tú estás poniendo, como sabéis, no os digo nada nuevo, como estamos poniendo para que sucedan milagros y las cosas cambien. Amén.